gracias por estar aquí. Tengo un par de colegas para esta charla que generosamente han aceptado acompañarme, porque como probablemente habrán leído, tenemos un par de instrumentos especiales esta noche. Perdón. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este concierto, programa número 5 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hoy hay mucho que celebrar. Lo primero que hay que celebrar es el repertorio mismo, la séptima sinfonía de Bruckner, que es una obra grandiosa, de una belleza indescriptible, casi indescriptible, porque yo la voy a tratar de describir ahorita. La orquesta no ha tocado Bruckner en 20 años, entonces hoy es como un redescubrimiento para la orquesta, un reencuentro de la orquesta con la música de Bruckner. Celebramos también que está aquí Shari Mason, la violinista, una violinista mexicana fantástica, que creo que ustedes creo que los va a enamorar tanto como a nosotros. Es la concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta de Minería, que son las dos orquestas de mayor relevancia en nuestro país. Y por último, bueno, que hoy es el primer programa de una serie que correrá el resto del año, que gracias al apoyo del doctor Juan Alcocer, director del Instituto Estatal de Cultura, y al apoyo de la doctora Jules Ruth, que nos acompaña aquí en primera fila, se pudo dar, como ustedes saben, la relación entre la orquesta y el teatro era incidental, y a mí me parecía una pena. Entonces, este es el recinto emblemático del estado de Guanajuato y uno de los recintos emblemáticos del país. Es uno de los teatros más hermosos del mundo, y se los digo con absoluta convicción y conocimiento de causa. Entonces, pues, la OSUC tenía que hacer de este teatro parte de su casa, pero con intervenciones incidentales se vuelve muy difícil. Y yo pienso que los guanajuatenses, que ustedes, por nacimiento o por adopción o por accidente, pero guanajuatenses, en fin, quieren ver a su orquesta en su teatro. Quieren venir aquí y disfrutar de este espacio fantástico, poder tomarse una cerveza en esa cantina de diseño del siglo XIX, que lamento yo estar en el concierto, si no estaría yo ahí abajo tomando una cerveza. Estar en este teatro hermoso, el espacio es suyo y la orquesta es suya, y esa cosa tenía que estar junta. Entonces hoy es el primero de 6 programas que haremos a lo largo del año, a los que hemos denominado galas de la OSUC. Lo de gala tiene que ver con el repertorio, con el lugar, pero no tiene nada que ver con las élites o con los precios. Son eventos especiales para todo el mundo, con el mismo precio, igual de accesibles y igual de relevantes que los otros, pero bueno, digamos, un poquito más en un entorno pues, como inspirador, ¿no? Bueno, hablemos rapidísimo del programa primero. El programa lo hicimos, teníamos la Sinfonía de Bruckner que habíamos planeado. Es una sinfonía considerablemente larga, pero yo no quiero decirles mucho porque la gente luego se asusta. Ustedes han escuchado prácticamente todo el público de Guanajuato, es un público que tiene una enorme tradición de cultura musical, entonces han escuchado Mahler, han escuchado Shostakovich. Entonces, bueno, una sinfonía de 50 minutos no es en realidad algo particularmente de nervios. Pero bueno, es una arquitectura compleja en términos del tiempo. Entonces, cuando hay una obra con una arquitectura monumental y con un planteamiento lírico y emocional tan contundente y sostenido como una sinfonía de Bruckner, es difícil programar algo junto a eso. Y en el futuro haremos programas con solo una sinfonía, que me parece que es un programa válido. Pero en este caso sentíamos que faltaba algo, y entonces el complemento tiene que ser algo que pueda, en términos de la narrativa del programa, ornamentar un poquito lo que pasa con Bruckner, sin generar demasiado peso para que en algún momento se vuelva un poco difícil para el público. ¿Me explico? No es como, uno no se puede comer una pechuga de pollo y después un T-bone y después unas albóndigas. Me explico, hay que balancear eso.
es importante. La comparación con la gastronomía es efectiva porque todos sabemos lo que es comer de más. Pues lo mismo pasa con un programa. Entonces, Lark Ascending, que es la obra con la que comenzamos, es una obra de Vaughan Williams, escrita para violín y orquesta, originalmente violín y piano, y es una obra que tiene un planteamiento melódico extremadamente dulce y con una característica muy improvisativa. Es una obra muy melódica, es una obra muy ligera en sonido, pero no en contenido. Entonces, bueno, ahí había ya una relación con Bruckner, el melodismo y el largo aliento de ese melodismo en Lark Ascending, entonces esa funcionaba. Y después pensamos, bueno, quedaba de todas formas muy corta la primera parte, y pensábamos en Cigane. Cigane es una obra de Maurice Ravel. Ravel dijo que Cigane escribió la Hungría de su imaginación. Es una alegoría a la música de los gitanos. Cigane significa gitano, de hecho. Entonces es una como rapsodia en donde el violín está constantemente tocando virtuosismos y fuegos artificiales, y la idea de la obra es que pareciera como si el violín estuviera improvisando todo el tiempo. Esa es un poco la idea. Y yo he estado en los Cárpatos y ocurre ese fenómeno. Hay un violinista que empieza a improvisar, y como la gente tiene interiorizado el lenguaje, empiezan a acompañar al improvisador, pero se vuelve una especie de improvisación así como colectiva, pero casi como si pudieran anticipar lo que el violinista va a hacer en los próximos compases. Es fascinante. Bueno, Ravel más o menos aterrizó ese concepto y lo escribió en Cigane. Entonces, esas dos obras juntas generan un balance entre ellas cuyo punto de referencia es esa naturaleza improvisativa de la obra, porque el Lark Ascending es también una obra en la que el violín parece estar improvisando. Entonces, el gran contraste de estas dos obras con la Sinfonía de Bruckner es que en Bruckner toda la estructura está perfectamente definida. No hay ningún o sea, es casi previsible, sin ser peyorativo, es casi previsible. El discurso es tan organizado y tan lógico y tan coherente. Los alemanes le llaman Urgestalt, y es como el DNA que a raíz de un gesto musical chiquito, una obra de música se desarrolla. Y entonces ahí más bien hay una contención, es un sistema de organización del sonido que se vuelve extremadamente lógico y cerrado, y es, digamos, lo total opuesto a una improvisación. Entonces funcionaban porque hay coincidencias en el desarrollo melódico, por ejemplo, pero también hay un contraste enorme, que es la naturaleza improvisativa de las dos primeras obras y la naturaleza estructuralista de la tradición musical germana del siglo XIX. La cosa fue encontrar un violinista que pudiera hacer esas dos obras, porque son obras de carácter muy distinto. Entonces, las obras resuenan en un ser humano más que otros. Uno no decide cuáles son sus compositores favoritos. Uno hace una obra y esa obra resuena y funciona, y uno hace otra obra y esa obra no resuena tanto y no funciona. Entonces, yo conocí a Shari Mason ya hace un par de años cuando estuve trabajando por última vez con la Sinfónica Nacional, y yo ya sospechaba que ella tenía un poquito esa cosa muy estomacal de Cigane, de la música de los gitanos, ese carácter medio crudo y medio, ¿cómo se dice? No le llamaría yo agresivo, pero como un primitivismo muy corporal, pero tenía también esa característica, podría de repente convertirse en un dulce, tocar una melodía perfectamente cuidada y ligera, ¿no? Entonces, hicimos la apuesta por ella, como se diga. Pues pensamos, bueno, Shari, ¿quieres venir a hacer estas dos obras? Al principio le pareció curioso que le planteáramos esas dos obras, pero finalmente aceptó, y en los ensayos confirmamos que nuestra predicción era correcta. Hoy hicimos todo el programa con ella y funciona perfectamente bien, y estoy seguro que les va a encantar. Bueno, eso en lo general y con respecto a la primera parte. La segunda parte del programa, estar aquí mi colega Claire, Jonathan.
Jonathan y Chava, que está ahí parado. ¿Por qué están ellos aquí? Bueno, Bruckner fue un compositor y principalmente organista austriaco. Tenía una característica interesante, esto es pura trivia, de su personalidad. Era extremadamente torpe socialmente. Era vulgarzón y ¿cómo se dice? Mal vestido, pero escribía una música de un refinamiento absurdo. Mahler lo llamó mitad Lombard, como Shrek, y mitad genio. Así lo llamó Mahler, half Lombard, half genius. Por esa cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que un tipo ahí tonto y medio agresivo, y etcétera, de repente se transformara en un genio con la pluma? Bruckner era un improvisador excepcional y era probablemente uno de los organistas más exitosos de su tiempo en Europa. Entonces, por eso la naturaleza de su música es tan... la orquestación suena a un espacio tan amplio, porque está emulando, muy probablemente de manera inconsciente, el sonido de un órgano en sus orquestaciones. Y el sonido de un órgano en una iglesia grande, pues es un sonido muy espacioso, ¿no? Bueno, escribió un número de sinfonías. En algún momento por ahí de la sexta, Richard Wagner, que era un contemporáneo, un compositor alemán de ópera que todos conocemos por La Valquiria o El Anillo, o en el Ocaso de los Dioses. También conocemos a Richard Wagner por su antisemitismo, por ejemplo. Bueno, Richard Wagner estaba buscando una textura para unos pasajes orquestales y no le funcionaba. Entonces se las daba al corno, y el corno tenía una flexibilidad. El corno es un instrumento bastante flexible, pero el tono era demasiado débil o demasiado ligero. Y se la daba a la tuba y tenía un tono con unos armónicos muy amplios, pero no era suficientemente ágil. Entonces, Wagner normalmente, cuando necesitaba algo que no existía, lo inventaba, literalmente. Entonces, escribió óperas y cuyo despliegue escénico era tan complejo que ningún teatro funcionaba, y entonces pedían dinero prestado y construyó Bayreuth, que es esta sala de conciertos o sala de ópera especial para las óperas de Wagner, que ahora tiene el Festival Wagner. Wagner mandaba hacer todos estos proyectos con dinero prestado, vivió de dinero prestado toda su vida y se murió endeudado, pero hasta aquí, pero bueno, es parte del genio, obviamente, no le importaba. Entonces, lo que hizo fue mandar diseñar y construir un instrumento que fuera una especie de fusión entre un corno y una tuba. Y entonces, digamos que el matrimonio entre este instrumento y aquel enorme instrumento, entonces es como si Chava y Claire se casaran y Jonathan fuera su hijo. Esta es la tuba wagneriana, que es famoso instrumento. Es un instrumento, las orquestas no lo tienen de base. Déjenme decirles otra cosa: el instrumento existe relativamente poco en el repertorio orquestal, solo en las óperas de Wagner, en algunas. Bruckner en la séptima, octava y novena, y Strauss. Del repertorio orquestal debe haber una docena de obras con tubas wagnerianas. La consagración de la primavera, ¿no? Bueno, Burrelliven, ok. Pero pues no es un instrumento estándar de una orquesta. Entonces, cuando Bruckner empezó a escribir la séptima sinfonía, él sospechaba que Wagner se iba a morir y estaba en lo correcto. Entonces, escribió el segundo movimiento. Bueno, incluyó a las tubas wagnerianas en el segundo y en el cuarto movimiento, y especialmente en el segundo movimiento, 4 tubas wagnerianas hacen el primer tema, que es un tema que yo creo que es el tema que le da la gran fama a la sinfonía. En homenaje a Wagner. Ahora, ¿por qué son tan especiales? Porque aparte de que sean carísimas, en México yo creo que no hay ni 10. Entonces, pues hay que buscar a gerentes y a colegas, corretearlos, perseguirlos, mandarles botellas de tequila y convencerlos de que nos las presten. Y después, con los oficios diplomáticos de nuestra colega y queridísima Claire, principal de coros, pues finalmente una orquesta nos las prestó, las 4.
en la conferencia de prensa sobre este programa no quise nombrar a la orquesta porque no creo que la orquesta quiera que a partir de la próxima semana todas las orquestas les empiecen a pedir prestadas sus tubas. Entonces, bueno, ¿por qué están estos colegas aquí? Porque quisiera yo que nos mostraras un par de sonidos de la tuba. Es un instrumento muy práctico, como ven. Entonces, como pueden ver, el instrumento tiene un sonido un tono muy redondo y muy relleno, como muy pesado, pero se necesita mucho aire, entonces no es un instrumento particularmente ágil. Ahora, escuchemos al coro. Es un tono muchísimo más ligero, muchísimo más flaco, por decirlo de alguna manera, pero el corno puede hacer cosas muy veloces. Es un instrumento muy flexible. Entonces, un punto medio entre eso es lo que Wagner buscaba cuando escribió para este caballero. Es un tema, la sinfonía, es el único rol que conozco. Escuchamos un poquito el color de aquel, pero el registro de este. ¿Me explico? Las alturas, este es un instrumento que puede ir mucho más arriba en tono, en altura, pues, que la tuba, pero mantiene ese peso y esa redondez en el color, y eso es lo que estaba buscando Richard Wagner cuando mandó a hacer las tubas wagnerianas. Posteriormente Bruckner, cuando Wagner estaba por morirse, decidió escribir ese tema que acaban de escuchar en homenaje a Wagner, digamos, previo a su muerte. Y pues esa es la historia de la séptima de Bruckner, las tubas wagnerianas, y quiero agradecerles y les pido un aplauso para mis colegas que a ustedes les digo, ojalá disfruten del concierto, estamos muy entusiasmados de tocar esto para ustedes. Ellos tienen muchísimo trabajo en el concierto porque Bruckner no solo a las tubas sino a todos los metales les escribe como si fueran órgano de catedral, así es que esperemos que no se queden un poquito sordos después del concierto, pero no creo que les va a gustar mucho. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.